Muy buenas tardes a todos y todas las personas presentes en este gran evento que es el tercer Congreso de Mediación. Antes que nada, agradecerle al doctor Otarán, que es justamente el presidente de la Fundación Mediar, por esta invitación que ha hecho al equipo docente de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos, y que hoy hacemos acá presentes en este panel llamado Cultura de Paz y Derechos Humanos, eficacia de los ODS 4, 5 y 16 en los métodos de gestión de conflictos. En este caso, me toca presentar a este equipo del cual soy parte. Se encuentran presentes el doctor Daniel Precioso, abogado mediador, la doctora Rosario Saavedra, también mediadora y abogada, la licenciada Rosaura Paulero, magíster, psicóloga y mediadora, la doctora Silvana Blumet, también abogada, con experiencia en Derecho Penal, y la doctora Graciela Notario, también mediadora y abogada. En este panel estamos conformando dos equipos. Por un lado, el equipo que trabaja en lo que es la prevención, gestión y transformación de los conflictos en el ámbito activo, y por el otro lado, la doctora Silvana Blumet y la doctora Graciela Notario, que tienen que ver con la gestión de conflictos en el ámbito penitenciario. Así que bueno, hecha la presentación de este panel, vamos a empezar a trabajar en el mismo con una pregunta que le voy a hacer a todos, empezando por el equipo de escolar y después contestará el equipo de penitenciaria, con respecto a qué aporte hace el programa, en este caso de mediación escolar, a la construcción de una cultura de paz. No sé quién quiere comenzar a... Sí, empiezo yo contando. Bueno, primero quería agradecer a la Fundación Mediar y a los organizadores del Congreso por la invitación a participar. Y bueno, queríamos contarles un poco que desde nuestro programa, que se llama Programa de Promoción del Diálogo y Prácticas Restaurativas en el Ámbito Educativo, orientamos nuestras capacitaciones y nuestras acciones para fortalecer la cultura de la paz. Porque si pensamos, por ejemplo, en el lugar central que tiene la cultura de la violencia o la violencia cultural, como le llama Galtung, en justificar los otros tipos de violencia, la violencia directa o la violencia estructural, creemos que es fundamental trabajar por la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en las escuelas, ya que son, digamos, una de las instituciones más importantes de la sociedad. Entonces, ¿cómo trabajamos para fortalecer esa cultura de paz? Justamente porque trabajamos en un programa que es un programa de educación para la paz desde una perspectiva de derechos. Esto siempre pensado, hay diferentes concepciones de la educación para la paz, pero siempre pensamos, por ejemplo, tomamos a Lederach, entendiendo la educación para la paz desde una noción de paz positiva, o sea, no solo como ausencia de violencia, sino como que además de eso tiene que haber otras condiciones, y el afrontamiento positivo de conflictos. O sea que si bien nosotros somos de la Dirección Nacional de Mediación, no trabajamos solo pensando en la resolución de conflictos, sino que es mucho más amplio el trabajo que hacemos. Porque como les decía, pensamos y sostenemos esta idea de la paz positiva, ¿no? Y por supuesto, bueno, el conflicto como inherente a la sociedad. Entonces, la paz y los programas de educación para la paz apuntan, como hablaba antes, a un nivel reducido de violencia y a un nivel elevado de justicia. La paz exige igualdad, reciprocidad en las relaciones y mucha presencia de otras condiciones, ¿no? Los derechos humanos, el desarrollo. También nos gusta mucho una definición de educación para la paz que toma Jares, que fue un educador español,
que dice que es un proceso educativo, dinámico, continuo y permanente, fundamentados en la paz positiva y en el conflicto. Por eso, nosotros también pensamos que es muy importante que un programa de educación para la paz tenga algunas características y trabajamos para que así sea en nuestro programa de promoción del diálogo y prácticas restaurativas. La primera característica es la educación en valores. Trabajamos especialmente la cooperación, el respeto, la autonomía personal y el compromiso. También pensamos en la educación desde y para la acción. O sea, no puede ser una cuestión solamente conceptual, tiene que estar ligada a la acción. Por eso ahí se relaciona totalmente y la resolución de conflictos o el tratamiento de los conflictos es lo que permite justamente el ejercicio cotidiano de estos valores que antes les mencioné. Y además tiene que tener una dimensión transversal en el currículum, o sea que tiene que afectar a todos los elementos y a todas las etapas educativas. Nosotros trabajamos con diferentes programas o temáticas en cada nivel educativo y tiene que estar atravesando el currículum, las planificaciones, el tratamiento de los emergentes en el ámbito educativo. Una cosa que también Andrea preguntó en relación con el ODS, el cumplimiento de los ODS, en el caso nuestro, pensaríamos especialmente en el ODS 4, que habla de garantizar la educación inclusiva, equitativa y de calidad para promover oportunidades de aprendizaje. Y ahí empezamos a plantearnos una idea de educación inclusiva muy amplia, ¿no? En donde ahí tenemos que empezar a pensar en los temas de convivencia, por supuesto en la no violencia, pero también en la violencia que puede generar la propia institución educativa, que a veces suele ser muy expulsiva. Entonces, también replantearse la violencia y el lugar de la inclusión desde la propia institución. Y ahora, bueno, Daniel les va a contar un poquito cómo se caracterizan nuestros diferentes programas, pero yo quería, para finalizar, comentarles que a raíz de la pandemia y de los nuevos escenarios escolares, preparamos un curso que tiene como objetivo, siempre desde las herramientas conceptuales y comunicacionales de la mediación, más otras, especialmente todo lo que tiene que ver con la convivencia escolar, brindar a los y las docentes herramientas para poder trabajar una convivencia pacífica. Siempre desde esta idea de la paz que les comenté recién. Porque en las situaciones particulares que estamos viviendo, donde hay mucha movilización emocional, mucha angustia, mucha incertidumbre, sumado a un distanciamiento físico que a veces también es social por las dificultades en los dispositivos y todo ese tipo de cosas, se generaron nuevos escenarios en las escuelas, digamos, algunos que tienen que ver con la presencialidad combinada, otros directamente con la virtualidad, y por eso es que estamos trabajando actualmente con los docentes para trabajar esas situaciones de conflicto nuevas, digamos, que se están, o esos escenarios nuevos que se están presentando. Daniel, no sé si les querés comentar un poco. Bueno, cómo no. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y todas. Agradecido al doctor Otarán y a la Fundación Mediar por permitirme y permitirnos participar en este evento. Es un gusto siempre reencontrarnos con Leonardo. Trabajamos con él allá en Corrientes, desde lo educativo, desde todo lo que tiene que ver con las prácticas restaurativas. Tenemos un recuerdo muy lindo
con Andrea y con Rosario, de prácticas restaurativas que trabajamos con chicos allá en Corrientes. Bueno, como decía Rosaura, el ODS lo que propicia también es, y como se dijo en el panel que nos precedió, que la política pública tiene que bajar a la gente, ¿no es cierto? Esto lo tenemos que plasmar en algo concreto, en algo que le llegue a la gente y que le transforme en algún punto la vida y que puedan gestionar sus conflictos. En este caso estamos hablando de la comunidad educativa. Entonces, pensado desde ese lugar, en Argentina nosotros tenemos 4 niveles de educación. Tenemos la educación inicial, que son de niños que van de los 0 a los 0 a 45 días a 5 años de edad. La primaria, que va desde los 6 años hasta los 12 años, secundaria de 13 a 18, y después la educación superior, terciaria y universitaria. Pensando en todos estos segmentos, nosotros nos propusimos, desde que iniciamos, ¿no?, el trabajo en todo lo que tiene que ver con mediación educativa, lo pensamos en programas de educación para la paz en el nivel inicial. Ahora les explico un poquito más en detalle de qué se trata. El de mediación escolar en el nivel primario y de prácticas restaurativas y círculos de diálogo en niveles medios y niveles superior. Por supuesto que este trabajo, como decía Rosaura, requiere de transversalidad, de compromiso de las instituciones, de compromiso de quienes forman parte de las instituciones para que se pueda plasmar dentro de cada escuela, si es una universidad. Con respecto al nivel inicial, que es donde se trabaja Educación para la Paz, este programa tiene como finalidad, en principio, aproximar a los chicos a las situaciones de conflicto y que las empiecen a percibir no como algo negativo, sino como algo que es inherente a la vida en comunidad, que no es ni bueno ni malo, pero es algo que ocurre. Y otro aspecto muy importante que se trabaja es la cuestión emocional, procurando que los chicos puedan entender sus emociones, puedan entender las emociones de los otros y que las puedan expresar de una forma, digamos, que no importe agresión hacia los otros, ¿sí? Esta es una primera aproximación, y en estos ámbitos las docentes, por lo general, acompañan mucho a los chicos en cuanto que, por ejemplo, tienen espacios de encuentro cuando ocurre el conflicto. Algunos lo llaman mesas de diálogo, mesa de la paz, en donde en realidad no llevan adelante mediaciones, pues son muy chiquitos, pero sí, con la ayuda del docente, procuran hablar de lo que sienten, de lo que piensan respecto de lo que pasó y de lo que están necesitando para que las cosas cambien, ¿no? Entonces es una forma de aproximación a la situación de conflicto y a una forma de abordaje distinta. Ya en el nivel primario es donde se empieza a implementar el programa de mediación escolar, ¿sí? Este programa lo que propicia es que se formen alumnos mediadores entre pares, vale decir que son ellos los que intervienen para resolver conflictos de los chicos. Nunca conflictos entre adultos y chicos, siempre conflictos entre ellos. La edad promedio en la que más o menos un chico está madurativamente en condiciones es a partir de los 8 o 9 años, como para formarse como mediador. Desde el Ministerio, desde la Dirección Nacional de Mediación, nosotros formamos formadores de mediadores, vale decir, formamos a los docentes para que ellos a su vez bajen los programas y formen a sus alumnos. Y después nosotros hacemos una devolución de esa formación, cotejando cómo se implementaron los programas. Hay otras jurisdicciones que hay equipos que intervienen directamente con los chicos. Es tan válida una forma como la otra, ¿sí? Bien, y después tenemos en la educación media y en la superior, se implementa el programa de prácticas restaurativas. Prácticas restaurativas que lo que pretende es la posibilidad de que ante
la aparición de un conflicto, la transgresión de una norma, los que intervienen puedan responsabilizarse de la acción que se llevó adelante, entender el impacto que tuvo en los otros esa acción y ver si se puede reparar esa acción. Hay distintas formas de trabajarlo, se puede trabajar con círculos de diálogo, si es un grupo bastante grande, y se puede trabajar, si no, si son dos partes, se pueden trabajar también con las dos partes. Entendimos que en el nivel medio resultaba mejor el trabajo de círculos de diálogo que el de mediación. No quiere decir que no se pueda implementar la mediación, pero por una cuestión a veces de exposición o de sentirse como expuestos, a veces en el círculo de diálogo, al estar todos, es como que eso se equipara y lo pueden implementar mejor. Bueno, este es un breve pantallazo de los métodos que nosotros a través de la dirección tratamos de bajar, como decíamos antes, como decía yo antes, de bajar a los distintos ámbitos educativos. Muchas gracias, Daniel. Bueno, ahora le vamos a dar entonces la palabra o a la doctora Notario o a la doctora Blumet para que nos cuenten acerca de esta pregunta, ¿no? El programa de ustedes a la convivencia de cultura de paz. Bueno, gracias, Andrea. Bueno, en primer lugar, agradecer al Congreso la posibilidad de poder compartir el trabajo que se viene realizando hace ya muchos años, desde el año 2003, en contexto penitenciario, desde la Dirección Nacional de Mediación, y que en el 2011 dio lugar a la creación, a través de una resolución, del programa de mediación, métodos de gestión participativa de conflictos, reducción de la violencia en ámbitos penitenciarios, que tiene un nombre largo que abarca de alguna manera todo el trabajo que se realiza en este contexto. Como decía, desde el año 2011 y hasta la actualidad se implementa en los complejos penitenciarios federales, y esto comienza con el objetivo de promover la inclusión social a través de la posibilidad de el desarrollo y la implementación de la mediación y otras prácticas participativas de resolución de conflictos en los lugares de encierro, buscando de esta manera prevenir conflictos y que se puedan abordar en un contexto que uno podría pensar que es muy conflictivo, punitivo y jerárquico, pero el poder abordar los conflictos a través del diálogo. Y el objetivo es, de alguna manera, propiciar el gradual cambio de paradigma para el abordaje de conflictos a través de la cultura de diálogo en este contexto, ¿verdad? Y esto, cuando comienza la experiencia, cuando se comienza a diagramar este programa, se empezó a pensar en que se pudiera abordar los conflictos que se dieran entre las personas privadas de su libertad. Y con el tiempo, cuando se implementa, lo que se confirma es la necesidad de poder trabajar a través del diálogo los conflictos que se generaban entre las personas privadas de su libertad y sus familias, ¿no? Que esto es lo que más se trabaja en el programa, el abordaje de estos conflictos que se dan con las familias para, de esta manera, de alguna manera fortalecer los lazos familiares y de todas maneras, entonces lo que podemos pensar en cuanto hablamos de conflictos en el contexto penitenciario, quiénes son los actores de este conflicto, son tanto las personas privadas de libertad como el Servicio Penitenciario Federal, que son los más visibles, pero también también son actores del conflicto penitenciario las familias, los que están de alguna manera vinculados a las personas que están privadas de libertad. Por esto es importante pensar, digamos, imaginemos una persona que está privada de su libertad y que tiene un conflicto con el afuera, con su familia, porque no está pudiendo ver a un hijo, no está pudiendo hablar con sus padres. Y como en todo conflicto, si no podemos abordarlo adecuadamente,
se aborda de una manera inadecuada, y en este contexto, esta manera inadecuada puede transformarse en prácticas violentas o en situaciones que afectan la convivencia, ¿no? La convivencia de las personas que están alojadas en un pabellón. Por ejemplo, una persona tiene un problema con el afuera y esto le afecta y repercute negativamente en todo el lugar donde vive, que son los pabellones, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, el poder abordar conflictos a través del diálogo, en que existe esta herramienta que, como les decía, se viene trabajando desde el año 2011 y digamos que se encuentra bastante instalada para el abordaje de los conflictos de las personas privadas de libertad. Ya el ser escuchado, el poder abordar las situaciones de conflicto a través del diálogo, en primer lugar, previene la escalada de los conflictos, previene situaciones de violencia cuando se trata de resolver estos conflictos mediante el diálogo. Como les decía, esta forma de abordar los conflictos se encuentra bastante instalada. ¿Cómo llegan las personas a conocer? Digamos, muchas personas solicitan la intervención del programa porque un compañero les comentó que había podido abordar un conflicto mediante el diálogo, entonces piden nuestra intervención. Y algo me parece muy importante para destacar es que también es el mismo servicio penitenciario, cuando detecta que hay una situación de conflicto, nos pide que entrevistemos a una determinada persona que está teniendo un problema. Entonces esto muestra cómo fue instalándose, ¿no?, el programa en este contexto. Y por otra parte también, digamos, intervenimos a veces a pedido de otros organismos que trabajan en este contexto y con los que nosotros articulamos. De todas maneras, hay otra, digamos, el programa tiene como dos ejes de trabajo, que uno es el trabajo en contexto con personas detenidas, que seguramente después va a explicar más profundamente Silvana, y otro eje de trabajo es el de la capacitación. Y acá me gustaría detenerme y comentar que se ha brindado capacitación, hace muchos años que se brinda capacitación, por un lado el Servicio Penitenciario Federal, en herramientas de comunicación para ayudar a la prevención y el abordaje colaborativo de los conflictos, y por otro lado se brinda también capacitación a las personas privadas de libertad. Se ha brindado capacitación a los adultos y se ha brindado capacitación a los jóvenes adultos, que son las personas detenidas entre 18 y 21 años, que están alojadas en el complejo aparte. Y algo muy interesante, nos parece a nosotros de destacar, es que esta capacitación fue solicitada por el servicio, ¿no?, para que la capacitación en herramientas de comunicación y prevención de conflictos fuera parte de del tratamiento que realizan los chicos que están en un determinado lugar de detención. Digamos, esta era parte del las herramientas de esta capacitación, parte del tratamiento, ¿no? Y esto fue una experiencia muy interesante que estuvimos llevando adelante durante un poco más de un año y que se cortó con la pandemia, lamentablemente, que esperemos retomar más adelante. Así que tuvimos la posibilidad de capacitar a muchos chicos y la verdad es que ha habido, no sé cómo estoy de tiempo, pero me gustaría contar brevemente algunas experiencias, ¿no? Porque, bueno, el hecho de esta capacitación, que la idea era que les sirviera tanto para la convivencia en el lugar de alojamiento, como para también los vínculos con su familia. Lo interesante que fueron resultando después de
a medida que iba avanzando la capacitación, que muchos de los chicos pedían ser entrevistados por el otro eje del programa, digamos, para poder abordar sus conflictos, tal vez con el afuera, con su familia, a través del diálogo, ¿no? Entonces esto es como la cultura del diálogo se ha ido instalando, y creemos que si bien es un granito de arena, bueno, estamos en proceso, ¿no? No sé cómo estoy de tiempo, así que, pero les quería contar dos cosas. ¿Cómo estoy, Andrea? Yo sigo. Dos cosas que les quería... No sé si va a hablar la doctora No. En esta primera parte queríamos contar más que nada de la capacitación como aporte a una cultura de paz, ¿no? Como para el abordaje a través del diálogo de los conflictos en este contexto. Uno de los chicos, digamos, a medida que íbamos avanzando en la capacitación, bueno, solicitó ser entrevistado, como les decía, por el otro eje del programa, porque estaba teniendo un problema, porque su hijo estaba al cuidado de un familiar, de la mamá, y la madre de él, del interno, tenía muchos conflictos con este familiar, no estaba pudiendo vincularse adecuadamente, entonces la madre decía que quería hacer una denuncia, y este chico, me acuerdo que solicitó nuestra intervención y nos pedía, dice, yo sé que hay otra forma de resolver, yo quisiera ver si me ayudan a poder resolverlo a partir del diálogo. Así que bueno, y así hay varias experiencias de muchos chicos, y uno de los chicos también que participó de la capacitación, que era muy callado, y cuando terminamos, o en un momento nos dice, profe, esto lo tendrían que enseñar en las escuelas, ¿no? Así que bueno, digamos, entendemos que este programa, este es el aporte, el pequeño aporte que hace para la cultura de paz en este contexto, en un contexto donde si no se puede abordar de otra manera, de esta manera, las consecuencias serían distintas. Por supuesto que es un pequeño aporte porque los complejos penitenciarios son muchos, pero bueno, nos queda la satisfacción que de a poco se está instalando esta modalidad de abordaje de los conflictos en los complejos penitenciarios federales. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora notaria, por este aporte a la construcción de esta cultura de paz. Ahora les voy a formular otra pregunta acá a los disertantes. ¿Qué acciones realiza el programa para la promoción y fortalecimiento de los derechos humanos? Siempre estamos relacionando todo con los ODS, ¿verdad? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que bueno, no sé quién del equipo educativo quiere comenzar a desarrollar esta pregunta. Hola, buenas tardes. Voy a sumar un poco, voy a hacer mía las palabras de mis compañeros, agradecerle a la Fundación Mediar, agradecerle a Leo, un poco recordando también lo que dijo Daniel de la capacitación que hicimos con Andrea, con Rosaura, en Corrientes sobre círculos, ¿no? Y siempre apuntando a toda la temática de la paz y de los derechos humanos. Un poquito ya Daniela anticipó de cómo eran nuestras capacitaciones y si nosotros tenemos que hablar de los derechos humanos, podemos decir que nuestras capacitaciones acompañan y fueron acompañando las diferentes transformaciones sociales que se han atravesado en el ámbito educativo, ¿no? Donde con todos estos cambios las fronteras entre lo que se puede y lo que no ha sufrido bastantes cambios. Hoy nos toca a nosotros como capacitadores, como adultos, como docentes, un poco también lo dijo Rosaura en esta nueva pandemia, o en esta pandemia cómo nos fuimos también acomodando en las capacitaciones, a reelaborar, a repactar acuerdos a partir de los cuales
también los niños, niñas y adolescentes puedan crecer, desarrollarse en libertad, sin que esto signifique una ausencia de normas. Como preguntaba Andrea, desde qué aporta nuestras capacitaciones desde los derechos humanos, uno podría tener dos perspectivas, una de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? Y precisamente nuestras capacitaciones del artículo 26, que dice que toda persona tiene derecho a la educación y que toda educación tendrá como objeto el desarrollo de la personalidad humana, y también mirando de la perspectiva de los niños, niñas, adolescentes, los derechos de la Convención, ¿no? La Convención de los Derechos del Niño, que ahí hace todo un listado, ¿no? de todos los derechos y que cómo están todos ligados entre sí, que no se pueden separar y ser compartimientos estancos. Y desde nuestra normativa, de la normativa de la República, la Ley 26061, que es la protección integral de los derechos niñas, niñas, adolescentes. Sabemos, ¿no? Y todos los que transitamos el ámbito educativo, que la vida cotidiana se encuentra atravesada por diversas variables, desde lo social, desde lo político, de lo cultural, desde lo geográfico y económico, y que la escuela no pertenece ajena a todas esas variables. Entonces, somos conscientes también que la construcción de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho y con capacidad para resolver los conflictos es bastante reciente, y aunque está la normativa en el código, en el nuevo Código Civil y Comercial, está amparado el derecho de los niños a ser escuchados en cualquier ámbito y más en un ámbito hasta judicial. Todavía esa nueva mirada no es preponderante en el ámbito escolar, y frente a esto nosotros como adultos tenemos ese nuevo desafío, el desaprender viejos métodos y repensar nuevas intervenciones. Para lograr esto, para lograr alumnos capaces de comprometerse, ser solidarios, respetuosos, establecer el respeto de todos sus derechos con lo que lleva las obligaciones, también y fortalecer una construcción de una sociedad que se reemplace la violencia como habitual de resolución de conflictos y crean espacios de paz. Se deben brindar capacitaciones y nuestra capacitación apunta a eso, ¿no? A trabajar para formar personas que puedan cuidar y su entorno, sintiéndose capaces de afrontar cualquier tipo de conflicto o cualquier tipo de situación que se le plantea en el ámbito escolar, no a través del diálogo. Podemos decir que contar con la capacitación tanto del ámbito inicial como la formación de alumnos mediadores en el ámbito de la escuela primaria o en el ámbito de lo del secundario, el tema de círculos y prácticas restaurativas, genera desde ese abordaje una nueva práctica y la protección y el respeto de los derechos humanos. Escuchar a los niños, niñas y adolescentes no es tarea fácil, ¿no? Pero habilitar esos espacios de diálogo permite fortalecer y dar lugar a la voz de los jóvenes, que es el compromiso de esta capacitación. Y nosotros como adultos tratar de trabajar desde eso el respeto de los derechos establecidos, ya sea en la Convención de los Niños, Niñas y Adolescentes y en la Ley 26061. Nuestras capacitaciones apuntan a eso, como decía Andrea, desde el lugar de los derechos humanos, bueno, apuntan a lograr que el tiempo en que los chicos, los niños, niñas y adolescentes, los y las estudiantes transitan en ese ámbito escolar, sea considerado como un tiempo de crecimiento, de desarrollo de su creatividad, y en donde la palabra pueda circular y volverse protagonista, posibilitando de esa manera manejar una calidad dialógica y conductual mucho más sana y mucho más respetuosa.
Rosaura cuando empezó decía que nosotros abordábamos, digamos, de los valores, ¿no? Y el valor de la palabra, el valor del diálogo, ¿no? Es parte de construir una cultura de paz y el respeto de un derecho. Lo que nos lleva a nosotros como equipo de capacitación, es trabajar en las potencialidades de esta nueva ciudadanía, ¿no? De que ellos y ellas son conscientes de portadores de derechos, reconociéndose como ciudadanos y participando de la vida escolar desde un lugar constructivo, ¿no? Y adquiriendo a través de nuestras capacitaciones diferentes herramientas para abordar las diferentes problemáticas que se le plantean, ¿no? Respetando el derecho a ser oídos, el derecho al respeto del otro, la escucha, ¿no? Un poco nuestras capacitaciones apuntan desde los derechos humanos a trabajar en eso, ¿no? En los valores, en el respeto, en el derecho a ser oído, en el derecho de ser respetado desde la perspectiva de género, de cómo cada uno, cada niño, niña y adolescente se perciba dentro del ámbito escolar o dentro del ámbito educativo, ¿no? Que es mucho más amplio que la institución en sí. No sé cómo estoy de tiempo. Y digamos, no sé si va a hablar alguien más del equipo en este tema de derechos humanos. No, Andrea, seguí, no hay problema. Yo quise, bueno, por eso, porque como veía que estábamos con el relojito justo, no me quería extender para no quitarle tiempo tampoco a Silvana. Por eso, ahora le va a pedir justamente al equipo, agradeciendo, por supuesto, todo lo ilustrativo que ha hecho de educativa, le vamos a pedir a la doctora Silvana Blumet ahora que nos habla acerca del ámbito penitenciario y esta relación con el fortalecimiento de los derechos humanos. Buenas tardes a todas y todas. Muchas gracias a la Fundación Mediar y a los organizadores del Congreso por esta invitación. Bueno, con respecto a la que realizó Andrea con el ODS el 16, que es el que podemos nosotros responder desde el programa de mediación en ámbitos penitenciarios. Bueno, uno de los derechos humanos fundamentales es el derecho que debe tener toda persona del acceso a justicia. Esto nosotros ya desde nuestro preámbulo de la Constitución Nacional, que habla de afianzar la justicia, lo 14 de la Constitución Nacional, donde tiene derecho a apelar ante las autoridades, el artículo 18 también de la Constitución Nacional, que no solamente hace referencia a las garantías constitucionales con respecto al derecho procesal al sustantivo, sino también que habla de las cárceles y en relación a los internos alojados en ella. Con respecto a eso, desde el año aproximadamente 2000, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que la persona, incluso los sectores más vulnerables, se han dado políticas públicas de acción, se han creado programas y todo eso han asentado las bases para que, como dijo gracias un ratito, en el año 2011 creó el programa de métodos de gestión participativa de delitos y reducción de la violencia en ámbitos penitenciarios con resolución 07/2011, es decir, de todas esas que se venía llevando en el año 2000, donde se venían aplicando los principios de la mediación y de los métodos participativos de justicia, de resolución de conflicto, todo eso nos sirvió para las bases y la creación en el año 2011 de este programa, que como bien dijo Graciela, tiene dos, digamos, ítems, que es la mediación y otros métodos de resolución de conflicto y la capacitación propiamente dicha. Y yo quiero esto simplificarlo y, para no irme de tema y volver al acceso a la justicia, derecho fundamental de toda persona y especialmente también de las personas privadas de la libertad, porque a veces
uno, la persona que no está detenida, tiene conflicto en el afuera, tiene muchísimos organismos oficiales, instituciones donde concurrir, patrocinio jurídicos gratuito. Nuestro Ministerio de Justicia tiene los centros de acceso a la justicia que están, digamos, en todas las localidades de la provincia de Buenos Aires, del conurbano, en Capital Federal, en el interior del país. Es decir, toda persona que no está privada de la libertad puede solucionar sus conflictos a todos los organismos e instituciones que hay. Pero las personas de la libertad es muy difícil que pueda llegar, obviamente porque está detenida, no puede salir, pero sí, obviamente para su causa penal, y esto lo quiero separar, tiene su defensor oficial. Pero también ellos tienen otros conflictos, como problemas familiares, contractuales. Entonces, cuando se ideó el programa y lo fuimos haciendo conjuntamente con la Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal, lo que pensamos es, como ellos no acceder, la idea fue que nosotros accediéramos a eso. Ahí es cuando comenzamos con el trabajo de campo, es decir, siempre recurrimos a los complejos penitenciarios federales para poder llevar a cabo y ejecutar el programa. Entonces, ¿cómo ellos llegan a la justicia? A la mediación, a través de la facción y de la negociación. Y como yo les di el ejemplo de la fuera, una pareja puede separarse, divorciarse, tienen hijos en común, se reclama el régimen comunicación cuota de alimentos. Esto es, muchos ya conocen, y bueno, concurrirán a un patrocinio jurídico gratuito, a un CAJ del Ministerio de Justicia. Con los distintos concurrimos nosotras. ¿Cómo? A través, Graciela un poco se había adelantado, con charlas de sensibilización, derivación de otros internos, derivación del Servicio Penitenciario Federal. Hoy la verdad estamos muy legitimados después de tantos años del programa. Entonces, una división o área del servicio o los mismos internos nos llaman. Entonces, bueno, trabajamos en proceso de mediación, todos los temas que son mediables, que pueden ser temas de familia, por ejemplo, en el único confederal que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la ex unidad de ahí, y un ejemplo breve, un interno que tenía un apartamentito alquilado, cuando él cae detenido, bueno, y los inquilinos, al saber que detenido, no quisieron pagarle más el alquiler. Bueno, él quería rescindir ese contrato porque él, al caer detenido, había perdido la propiedad que tenía, entonces no tenían dónde vivir. Entonces, bueno, a través de la mediación entre el inquilino y el interno en la ex unidad de bote, bueno, el inquilino le dejó la propiedad y sus hijos, obviamente se le dio un plazo para que pueda buscar otra vivienda, y los hijos hoy están a ese departamento que es de su padre, que está privada de la libertad. Doy este ejemplo que es atípico porque como esta persona que estaba privada de la libertad podía, a través de la justicia, rescindir el contrato. O sea, era muy difícil, salvo con un profesional privado, pero la mayoría, muchos de estos internos no tienen los medios económicos para poder pagar un abogado, encima en materia civil, porque aparte estaría su defensor oficial en tema penal, con lo cual es muy complicado. De estas cuestiones hay muchísimas, los temas de familia, la revinculación familiar, y esto es importante también porque a veces vienen con muchos enojos que afuera de la calle, un poco apuntando a los temas de violencia, de que ellos vean de que resolver el conflicto a través del diálogo, y más en los temas de familia, donde ya viene, digamos, la relación quebrada desde fuera. Entonces lo que haces a través del proceso de mediación, de volver a revincularlo con su familia, y esto para qué, no solamente para que, bueno, tenga una buena relación, obviamente, con su familia y poder terminar con ese conflicto, sino también que esa persona en algún momento de su vida va a salir en libertad. Entonces, qué mejor que tener la contención de la familia, y esto también lo hemos visto que baja los índices de incidencia. Como es ese ejemplo, bueno, muchos temas. También está el proceso de mediación y también el de mediación prejudicial, obviamente cuando el caso lo requiere y conforme a la ley. En estos casos que nosotros realizamos la mediación judicial, puede pasar si hay acuerdo
bárbaro, pero si no hay acuerdo o la otra parte no comparece, es decir, que tenemos una parte incompareciente, este es un programa de mediación, terminé mi función como mediadora prejudicial, y no el caso, no. Lo que hacemos, trabajamos en articulación con muchos organismos y especialmente con Defensoría General de la Nación, con los programas de asistencia a hombres y mujeres privados de la libertad. Nosotros finalizamos con la mediación prejudicial, incompareciente o sin acuerdo, le elevamos las actas a Defensoría General de la Nación y ellos inician la demanda correspondiente, obviamente conforme a nuestras normas. Entonces siempre se le termina dando una respuesta al interno. No es que, digamos, terminamos con la mediación y lo cortamos. Y también otra institución que se utiliza mucho en este ámbito es la facilitación y la negociación. Entonces, muchos temas en relación con el servicio penitenciario y los internos manejamos la facilitación. De hecho, hace poco nos llama un delegado de complejo que también es un interno y este interno solicita trabajar ciertas cuestiones que por esta pandemia que estamos atravesando, nos llevaron más. Ciertas visitas especiales previstas en nuestra ley de ejecución de pena, que no me voy a meter con la ley porque si no estaríamos todo el día, pero bueno, hay ciertas visitas especiales que prevé la ley de ejecución de pena que por el tema de la pandemia están suspendidas. Bueno, se quería tratar con la división de visitas del complejo y bueno, y realizamos una facilitación, pudieron acordar entre el interno y el servicio penitenciario, el interno en nombre de todo el, porque él era el delegado, si bien hubo 1 o 2 temas puntuales que por la pandemia no se pudieron solucionar, pero bueno, se le dio una respuesta a los internos. Esto también se ha llevado a cabo mediaciones en conflicto entre internos. O sea, la idea es utilizar la mediación, la facilitación, más allá de la posibilidad del acceso de la justicia, respondiendo al ODS, al que hacía referencia Andrea, lo fundamental es que esta comunidad carcelaria, esta sociedad carcelaria, donde no solamente los internos, sino es el interno, el servicio penitenciario federal y también los familiares puedan ver de resolver el conflicto de manera no violenta. En una cárcel donde, por ejemplo, es un ámbito que es muy conflictivo y hay códigos, esos códigos a veces son muy difíciles de derribarlos. ¿Qué quiere decir un código? Es que ante una situación se resuelve de otra manera, es decir, ante X situación la respuesta es esta, así se debe resolver, que normalmente es violencia igual a violencia. Entonces, nosotros a través de las herramientas de comunicación y demás, lo que quisimos es, y a través de los cursos que se le da a los internos, que vean la posibilidad de verlo de otra manera, no violencia más violencia, porque a veces lleva a que están sancionados, hay sanciones que pueden ser leves, graves o gravísimas, los va a perjudicar a su causa penal, etcétera. Una serie de cuestiones realmente negativas en resolver de forma violenta el conflicto. La verdad, hemos tenido mucha aceptación, son muchos años de trabajo, y ya sé que me estás mirando, Andrea, pero lo que quiero agregar es que durante esta pandemia, en ningún momento, ni cuando empezó el programa, siempre respondimos en forma virtual. Cada día que pasaba nos íbamos perfeccionando más a esto de la virtualidad y la tecnología. También ha colaborado el Servicio Penitenciario Federal, en vez de entrevistar internos por videollamadas, por teléfono. Mi dirección nos ha transferido el teléfono donde los internos se comunican, es decir, hemos podido ayornarnos. Obviamente no es lo mismo la presencialidad, pero bueno, estamos ante una emergencia sanitaria. Y sí, el programa nunca, ni siquiera un día dejó de funcionar. Bueno, gracias, perdón si me extendí. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos un montón de preguntas que, bueno, los organizadores después del Congreso Americano nos irán trasladando por una cuestión de tiempo e iremos contestando a medida de nuestras posibilidades. El equipo es muy grande, somos 10 docentes y entonces, a efectos de facilitar los paneles, nos dividimos en 2 partes, ¿verdad? Ahora le vamos a dar paso, entonces, y agradeciendo la presencia de todos los docentes del equipo de escolar
y de penitenciaria, al equipo de comunitaria y facilitación de conflictos complejos, trabajando la misma temática, cultura de paz y derechos humanos, la implicancia de los ODS 4, 5 y 16 en los métodos de de gestión de conflictos. Así que muchas gracias a todos por escucharnos y damos por terminada esta transmisión en su primer panel. Buenas tardes.